Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de Ingeniería Geotécnica, en la cual vamos a estar conversando sobre trayectorias de tensiones totales y efectivas, pero ahora en respuesta no drenada. Voy a proceder a compartir pantalla y tenemos trayectoria de tensiones totales y efectivas en respuesta no drenada. Tanto aumentamos la... Listo, ahí está. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ir avanzando en esto? Nosotros tenemos exactamente la situación que teníamos previamente, en el cual voy a empezar a hacer algunos esquemitas acá, en el cual nosotros tenemos, este vendría siendo nuestro caso 3, creo, ¿no? Caso 3. Caso 3, que sería trayectoria de tensiones efectivas, trayectoria de tensiones efectivas y totales, ¿cierto? En un suelo saturado, pero ahora la respuesta es no drenada. Respuesta no drenada, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Que vamos a tener una parte uno y una parte I y una parte 2I. La parte I es la que habíamos conversado, la que hemos conversado en casi todos estos casos inicialmente, ¿no? Que es que hay un terreno. Ese terreno en este caso está saturado y esto está sometido, ahora ya pasando por todas las simplificaciones rápidamente, porque ya este es el caso 3. Ahora esto está sometido a una tensión, ¿cierto? Vertical total. Esa tensión vertical total está ahí. Existe una tensión horizontal que está ahí. Existe una tensión horizontal que está ahí. ¿Sí? Y esto, que es la etapa previa a la construcción, tiene un U0 porque el suelo está saturado. Por lo tanto, existe una presión de poros hidrostática por la presencia de una napa estática. Por lo tanto, aquí hay un U0 también y acá también hay un U0. Ahora bien, lo que nosotros habíamos conversado es que sin pérdida de generalidad, nosotros podemos asumir de que este es un estado donde todas las tensiones, ¿cierto? Es un estado hidrostático de tensiones. Eso quiere decir de que este mismo terreno que está acá, si tomamos un elemento diferencial que está ahí, tiene una tensión total sigma cero, tensión total sigma cero, sigma cero. Y tiene una presión de poros hidrostática dado por el U0, el U0 y el U0. Por lo tanto, y acá vamos a hacer la anotación que este es el caso uno en el cual esto es previo a la construcción. ¿Ya? Y por lo tanto, acá, si nosotros hacemos los análisis correspondientes, ¿ya? Voy a repetir alguna idea. Es importante, esta es una sana redundancia dentro del contexto de aprendizaje en lo que refiere a un curso de introducción a la ingeniería geotécnica. Por lo tanto, nosotros
ese estado, si nosotros ponemos este estado en el espacio sigma tau, sabiendo que por aquí pasa una línea de falla C más sigma n tangente de phi, ¿sí? El estado hidrostático que nosotros estamos poniendo acá, ¿cierto? Tiene en términos de tensiones totales y efectivas, tiene un valor sigma cero ahí y tiene un valor sigma cero prima ahí, donde el sigma cero prima está dado por el sigma cero total menos el U cero dado por la presión de poros hidrostática. Y por supuesto, esa distancia que está ahí es el U cero, ¿ya? Pero esto también tiene un comportamiento o una representación. Aquí esto lo habíamos hecho con morado, esto es C, ¿ya? Esto también tiene una representación en el espacio QP, y P', ¿ya? Y que está dado por también un valor dado por N y una pendiente M. Y que aquí vamos a hacer esta nota, N se relaciona con C y M se relaciona con phi. ¿Y de qué dependen estas relaciones? Las relaciones dependen, y esto también lo vamos a anotar, no estoy seguro de haberlo notado en la sesión anterior, ¿ya? Estas relaciones dependen de si se trabaja, se trabajan los P y P' en 2D o 3D, ¿ya? Eso es un aspecto importante a tener presente. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que obviamente aquí también hay un sigma cero total y hay un sigma cero prima efectivo, ¿ya? Y que obviamente esa distancia que existe ahí entre ambos está dado por el U cero, ¿ya? Esto es previo a la construcción. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en esta instancia? Acá, esta es la instancia previa a la construcción, por lo tanto, aquí podemos simplificar las notaciones y hacerlo bastante rápido porque ya lo hemos hecho en instancias previas. Nosotros acá tenemos un Q, ¿cierto? Un Q que es cero, ¿no? Y que, valga la redundancia, es igual al Q' cero. ¿Y por qué el Q y el Q' son siempre iguales? Porque no están influenciados por las presiones de poros, ¿ya? Voy a hacer ese primo un poquito más derechito. Pero el P, ¿cierto? El P nosotros habíamos dicho que era sigma uno más sigma 2 o también podemos decir, nosotros estábamos trabajando en 2D, por lo tanto, en el fondo lo que trabajamos es sigma B más sigma H sobre 2. En este caso, las tensiones totales son sigma cero más sigma cero partido por 2 y esto queda sigma cero.
El P' era sigma B' más sigma H' partido por 2. Esto es igual a sigma cero menos U cero más sigma cero menos U cero. Todo eso partido por 2. Y esto es igual a sigma cero menos U cero. ¿Sí? Y ese sigma cero menos U cero nosotros sabemos que es el sigma cero primo. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que ocurre previo a la construcción. Ahora bien, si nosotros analizamos lo que va a empezar a ocurrir durante la construcción, lo cual va a estar representado, según todos los supuestos que hemos tomado, por un incremento de carga en la vertical, manteniendo los confinamientos laterales constantes, ¿ya? Efectivos constantes, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros vamos a la parte 2i, donde esto es la secuencia constructiva o de carga, ya, reflejada en la, llamémosle, la aplicación de un delta sigma vertical, nuestro esquema cambia de esta manera. Tenemos la carga vertical, ¿cierto? Ahí tenemos un delta sigma B, y por lo tanto, nuestro elemento diferencial ahora está dado por sigma cero, que es la total, sigma cero, sigma cero, sigma cero. Como esto está saturado, esto también tiene un 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Pero ahora, si nosotros recordamos, este es el caso 3 que dice trayectoria de tensiones efectivas y totales con suelo saturado en respuesta no drenada. Eso quiere decir de que además de existir un U0, existe un delta sigma porque la respuesta no drenada implica de que no hay un cambio volumétrico. Al no haber un cambio volumétrico, el agua reacciona, ¿cierto?, con una presión por sobre la presión hidrostática que tenía inicialmente. Y esto es producto de esta no variación volumétrica. Y acá lo vamos a anotar. Esto, respuesta no drenada, respuesta no drenada. Y por lo tanto, lo que ocurre en este caso es que además de existir ese U0, existe un delta U, existe un delta U, existe un delta U, existe un delta U. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora? Nosotros podemos realizar un análisis, ¿cierto? Y esto acá, obviamente, aquí nos falta el delta sigma, porque el delta sigma es total, ¿ya? Entonces, ahí lo voy a escribir nuevamente, se nos había quedado en el tintero, esto es sigma cero más delta sigma, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros empezamos a desarrollar esto, nosotros tenemos que esto corresponde a lo siguiente. Si nosotros calculamos
P totales, los P totales corresponden a sigma B más sigma H dividido por 2. Y eso es igual a sigma cero más delta sigma más sigma cero partido por 2. Y esto es igual a 2 sigma cero más delta sigma, todo esto partido por 2. Y esto nos deja que P es igual a sigma cero más delta sigma medios. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos esa relación de P. El Q es igual a sigma B menos sigma H partido por 2. Sigma B es igual a sigma cero más delta sigma menos sigma cero partido por 2. Y esto nos queda que vale delta sigma medios. Si nosotros recordamos el Q que vale delta sigma medio, si nosotros lo reemplazamos acá, nos queda esta expresión que ya habíamos conversado el otro día, que nos dice que P es igual a sigma cero más Q. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos de el análisis en tensiones totales. Esto aquí vamos a ponerle tensiones totales. ¿Ya? Súper importante esto. Si ahora hacemos tensiones efectivas, tensiones efectivas, lo que nosotros tenemos es que el P' va a ser igual al sigma B' más sigma H' dividido por 2. El sigma B' es igual al sigma cero más delta sigma menos el U, pero el U, ¿cierto? Llamémosle U por ahora, ¿no? Más sigma H menos U. Pero el U, como es una respuesta no drenada, el U está dado por el U0 más el delta U. Y por lo tanto, si nosotros sabemos que ahora en vista de que hay una respuesta no drenada, la presión de poro está compuesta por la componente hidrostática más los excesos, ¿ya? O la componente inicial, como usted guste llamarle. Lo que tenemos acá es que esto queda sigma cero más delta sigma menos U0 más delta sigma más sigma H menos U0 más delta sigma. Y esto lo dividimos por 2. Y por lo tanto, el P' queda de la siguiente manera. Queda, bueno, el sigma H era sigma cero y por lo tanto queda 2 sigma cero más delta sigma menos 2 U, U0 más delta sigma. Y todo esto sobre 2. Y esto que nos queda sigma cero más delta sigma partido por 2 menos U0 más delta sigma. ¿Ya?
Por lo tanto, ¿cómo nos queda esto? Esto dejémoslo así por ahora. P' igual a sigma cero menos U más U cero, sigma cero menos U cero más delta sigma partido por 2, ¿cierto? Delta sigma partido por 2 menos delta U. Si nosotros vamos al Q, lo que tenemos es que el Q vale sigma B' menos sigma H' partido por 2 y por lo tanto esto queda sigma cero más delta sigma menos U más delta U cero más delta U, menos sigma cero menos U cero más delta U. Y esto dividido por 2. Por lo tanto, esto, ¿cómo nos queda a nosotros? Nos queda 2 sigma cero, 2 sigma cero más delta sigma, y esto queda menos U cero más delta U más U cero más delta U, por lo tanto esto se va, el sigma cero también se va, perdón, ahí, y por lo tanto esto nos queda igual a delta sigma medio, que tiene toda la lógica por lo que hemos venido conversando durante todo este periodo. Ya, por lo tanto, nos queda delta sigma medio. Y por lo tanto, si nosotros ahora reemplazamos acá, nosotros tenemos que, si esto lo reemplazamos ahí, esto nos queda que el P', ya, hagámoslo en rojo, el P', el P' va a estar dado por sigma cero menos U cero más Q menos delta U, ¿ya? Ahora bien, nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Para que quede clarísimo. Ya, hagámoslo así. Fíjense que si nosotros tomamos el análisis de tensiones totales, que el análisis de tensiones totales nos daba esta expresión de acá, esta expresión queda entonces P' igual a sigma cero más Q es igual a P, ¿no? Y por lo tanto sigma cero más Q, eso lo voy a escribir acá. Tomamos el sigma cero más el Q y esto nos da P, ¿no? Porque ahí está sigma cero más Q es igual a P. Y esto nos queda a menos U cero más delta U, ¿ya? Y este resultado es muy importante. ¿Por qué? Perdón, ahí es menos delta U. ¿Por qué es tan importante? Porque fíjense que en el caso donde la respuesta era drenada, nosotros lo que obteníamos era lo siguiente, fíjense, nosotros lo que obteníamos era la siguiente, era que P menos P' es igual a U cero. Y eso es lo que obteníamos en la respuesta drenada, ¿no? En la respuesta drenada, nuestro resultado final, nuestra conclusión,
era de que el P menos el P' es igual a U0 y que eso es una constante. Y por lo tanto, ¿no? Tenemos las presiones de poros absolutas, ¿sí? Perdón, tenemos las tensiones totales, tenemos las tensiones efectivas, y entre ambas siempre existe un valor de U0 que es constante. Por lo tanto, las presiones totales absolutas tienen una diferencia constante con respecto a las presiones efectivas, a las tensiones efectivas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa diferencia está dada por el U0. Y como conclusión, nosotros entendíamos de que cualquier variación en, en la carga total era igual a cualquier variación en la carga efectiva y que por eso las trayectorias de tensiones en términos de variación coinciden con las totales, ¿ya? Las presiones, las tensiones efectivas coinciden con las totales en términos de variación. Pero acá nosotros estamos obteniendo que ese valor ahora no es u cero solamente, sino que aparece un término que hace que todo cambie. Y ese parámetro que hace que todo cambie es el exceso de presiones de poros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros resolvemos esto cómo lo trabajamos de una manera que gráficamente lo podamos ver claramente qué es lo que está ocurriendo? Fíjense en esto. Nosotros vamos a ir al plano, eh, me quedo un poquito chueco. Q, Q, P, P'. Nosotros tenemos acá en este espacio que acá está el N y acá está el M. Nosotros lo que tenemos es que vamos a tener tensiones totales y vamos a tener tensiones, vamos a hacerlo, ¿verdad? Tensiones totales y aquí tenemos tensiones efectivas, ¿ya? Aquí está el valor sigma cero y aquí está el sigma cero prima. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las tensiones totales? Que las tensiones totales siempre crecen con esta pendiente que nosotros ya conocemos y quiere decir que las tensiones totales siempre aumentan de esta manera. ¿Eh? Si nuestra respuesta es drenada, si nuestra respuesta es drenada, esto también aumenta de esta manera. Eso es si tenemos una respuesta drenada. Y vamos a ponerle respuesta drenada. Esta es la trayectoria de tensiones totales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tenemos una respuesta drenada y esta es la trayectoria de tensiones efectivas drenadas, llamémosle a esta trayectoria de tensiones efectivas drenadas. ¿Ya? Si tenemos esa situación, una respuesta drenada, la distancia entre ambas siempre va a ser U0. U0, ¿ya? Y eso fue lo que nosotros inferimos en la sesión pasada, cuando vimos la respuesta drenada. Pero ahora, fíjense que, y esto lo podemos dibujar, lo podemos escribir de otra manera, con colores diferentes.
nosotros podemos decir que acá tenemos que el P menos el P' es igual a una diferencia, pero que ahora está distorsionada por un delta U, ¿ya? Y ese delta U, perdón, ese delta U, bueno, pongámoslo en negro. Ese delta U está ahí. ¿Y qué significa esto? Esto significa de que ahora la diferencia entre las totales y las efectivas no va a ser una constante igual a U cero, porque ya no es una respuesta drenada, sino que es una respuesta no drenada. Eso quiere decir de que estrictamente hablando lo que ocurre es que hay un U cero, pero ese U cero está modificado. Lo vamos a hacer un poquito más exagerado. Ese U0, ¿cierto? Ese U0 se va de esta manera. Y ahí aparece una distancia entre la trayectoria de tensiones efectivas, perdón, drenada, que está dado por eso. Y como esto está, ¿cierto? En el espacio en el cual la carga está variando, ¿cierto? Nosotros cuando teníamos trayectoria de tensión efectiva igual a trayectoria de tensiones totales, ambas coincidían porque ahora estaban variando. Sin embargo, ahora la trayectoria de tensiones, aquí le vamos a poner trayectoria de tensiones totales absolutas, absolutas, ¿ya? Trayectoria de tensiones totales absolutas. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que, si tenemos el espacio PQ, ¿ya? Aquí tenemos P', y sabemos que esto parte con un sigma cero prima y que la variación, ojo, es muy importante tener eso presente, que las tensiones totales en términos de variación, porque hay tensiones totales que son absolutas, ¿ya? Pero la variación de las tensiones totales es igual a la variación de las tensiones efectivas cuando la respuesta es drenada. Eso quiere decir de que si tenemos aquí la envolvente con pendiente M y aquí el punto de corte N, quiere decir de que si la respuesta es drenada, la variación de las tensiones totales coincide con la variación de las tensiones efectivas. Eso quiere decir que si hacemos esto con un verde, ¿ya? Tenemos trayectoria de tensiones efectivas coincide con la trayectoria de tensiones totales en su variación, en la variación, ¿ya? En la variación dada por delta sigma. Pero como ahora, ¿cierto? Y esto es respuesta drenada, respuesta drenada, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora, como estamos con respuesta no drenada, la trayectoria de tensiones totales en términos de variación es la misma que la verde, ¿sí? La misma que la verde. Pero, pero, ahora la trayectoria de tensiones efectivas está afectada por un delta U y por lo tanto
Lo que quiere decir es que eso empieza a diferir de la trayectoria de tensiones efectivas, difiere de la trayectoria de tensiones totales ahora en la variación, ¿cierto? Y esta es la trayectoria de tensiones efectivas, ¿cierto? Trayectoria de tensiones efectivas en respuesta no drenada. Respuesta no drenada. Pero que también es muy importante de entender en esto, de que si ustedes se fijan en las ecuaciones, la ecuación nos indica que hay un delta U, ¿no? Es un menos delta U. Y nosotros sabemos de que las presiones de poros, los excesos de presiones de poros pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, dependiendo del valor de delta U, esa distancia entre la tensión efectiva y entre la trayectoria de tensiones totales y la trayectoria de tensiones efectivas va a depender del valor de delta U. Y por lo tanto, si las presiones de poros son positivas, nosotros lo que vamos a tener es la respuesta que está en rojo para una presión de poro que es positiva. Pero si los excesos de presión de poros son negativos, ¿eh? La respuesta que vamos a tener en general va a estar dada por ese valor. Y vamos a llegar a la falla a valores de delta U significativamente, podemos llegar a valores de delta U significativamente bajos, en lo cual tenemos un delta U menor a cero. Y eso significa de que dependiendo de la naturaleza del suelo, si está denso, suelto, si es contractivo, dilatante, en respuesta no drenada, eso va a tener un efecto importantísimo en cómo inducimos la falla en los suelos, ¿ya? Y estos son aspectos muy importantes de tener presente a la hora de hacer los análisis de respuesta drenada y respuesta no drenada en los suelos. Con esta información que hemos presentado acá, que es compleja, hay que estudiarla bastante, damos por finalizado lo que son los análisis tensionales y ahora los vamos a poner en el contexto de un ensayo triaxial para poder aterrizar y poder practicar todo esto que nosotros hemos estado viendo hasta ahora de manera bastante analítica, ¿ya? Así que eh, me despido, que estén muy bien y por supuesto vamos a seguir estudiando ingeniería geotécnica. Muchas gracias. Nos vemos muy prontamente. Chao, chao. Muchas gracias.